¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a otro programa de entrevista especial, Guía tu Cuerpo. Hoy vamos a hablar de los tumores renales, de cuándo aparecen, de si desarrollan síntomas, de cómo darnos cuenta, de cuándo ir al médico. Bueno, lo vamos a hablar con una eminencia de la medicina cubana. Es la doctora en ciencia Tania González León, quien es jefa del Departamento de Urología del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de La Habana, Cuba. Y bueno, la doctora Tania también es secretaria de la Sociedad Cubana de Urología y vocal académica de la Asociación de Urólogos de Centroamérica y el Caribe. Entonces, para mí es un honor tenerla aquí en el estudio, doctora Tania González. Sea muy bienvenida. Muchísimas gracias, realmente el honor es nuestro de poder compartir con ustedes estos momentos para poderle comunicar a la población de qué se tratan los tumores renales. Doctora, empecemos por ahí mismo. ¿Qué es un tumor renal? Bueno, un tumor renal no es más que una masa, un bulto que va apareciendo en el riñón, porque las células del riñón crecen por algún motivo de manera anormal y se forma una masa. La masa renal puede ser benigna, quiere decir que no tiene ninguna implicación de cáncer, o la masa renal puede ser maligna, y en ese caso sí se puede tratar si se trata de un cáncer y tiene otra connotación para los pacientes. ¿Cuál es el tumor renal más frecuente? Bueno, el tumor renal más frecuente es el carcinoma de células renales, que ocupa alrededor del 90% de los tumores renales. ¿A partir de qué edad puede aparecer este tipo de cáncer con mayor frecuencia? Mira, esto es una pregunta muy interesante porque realmente esto es un tumor del adulto, pero aparece en el adulto por encima de los 60 años fundamentalmente. El pico fundamental de incidencia de esta enfermedad es entre los 60 y los 70. Por debajo de los 45 años es poco frecuente, pero pudiera ocurrir. ¿Se da más en mujeres que en hombres o no importa el tema? No, los hombres son más afectados. Fíjense que existe una relación de entre 1 y 2 hombres por cada mujer que se afecta de este tipo de tumor renal. ¿Y por qué, doctora, a qué se debe que los hombres sean más propensos a padecer el carcinoma renal? Eso no se conoce exactamente. Se está investigando. Pero probablemente tenga relación con los factores de riesgo que se asocian a la aparición de este tipo de tumor, como es la obesidad, que es frecuente en los hombres, como es el hábito de fumar, fundamentalmente, que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, la diabetes, o los síndromes metabólicos, que no es más que una combinación de todas estas entidades, donde los pacientes tienen trastornos de metabolismo de los triglicéridos, del colesterol, se hacen obesos, y estos elementos son factores de riesgo reconocidos, bien estudiados, de que los pacientes pudieran desarrollar en algún momento de su vida un carcinoma de células renales. Ahora, cuando aparece el tumor renal o el carcinoma renal, ¿aparecen síntomas de inmediato o esto es todo un proceso? ¿Cómo se dan las circunstancias? Mira, es muy interesante esta pregunta porque en los últimos tiempos, por el desarrollo que ha tenido en los estudios de imágenes, me refiero a que ante cualquier síntoma a una persona se le puede hacer un ultrasonido abdominal o se le hace una tomografía ante cualquier otra dolencia y aparecen las masas renales. Por tanto, un porcentaje importante en estos momentos, que puede ser tan alto como un 60%, aparecen estas masas renales sin que aparezcan síntomas. O sea, el paciente ni se entera. El paciente no se entera, el paciente se entera ante ese hallazgo imagenológico. Y ese es el mejor momento para poderlos tratar de una manera más efectiva y que tengan una mayor sobrevida. ¿Cómo llega el paciente a ese hallazgo, o más bien el médico, porque se siente algo raro en el cuerpo y entonces le deciden hacer un estudio? Lamentablemente hay pacientes que llegan tarde. No todos llegan de esa manera. Hay pacientes que llegan ante la presencia de un bulto en el abdomen o ante la presencia de sangrado en la orina o ante algún síntoma de pérdida de peso, de toma del estado general. Pero en ese momento ya el médico debiera sospechar que está en un punto más avanzado de su enfermedad. Cuando los pacientes vienen de esta manera, generalmente lo que traen es un ultrasonido, donde empieza la primera sospecha, donde se sospecha por primera vez que el paciente pudiera tener una masa renal. Y existen otros estudios que hay que indicarle al paciente, como son la tomografía. La tomografía contrastada es vital para poder evaluar bien el crecimiento, la relación que tiene con los vasos, la localización que tiene dentro del riñoncito del paciente, y en algunos momentos pudiera ser necesario la realización de una resonancia magnética, porque estos tumores pueden ser de dos tipos también, pueden ser tumores sólidos o pueden ser tumores quísticos. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Tumores que tienen
su composición es de tal manera que son sólidos a la palpación, y otros que tienen componentes quísticos que tienen líquido junto con el componente sólido, y en estos casos la resonancia magnética pudiera ser un elemento fundamental en algunos casos para poder decir si ese tumor, si esa masa renal quística es una masa que apunta más hacia un tumor maligno o una masa que apunta más hacia un tumor benigno. ¿Y la clínica? Hacer la clínica, que en Cuba es algo que tiene mucha fuerza, ¿eso es importante también en ese momento? Debemos convencer al paciente de que requiere un tratamiento para la masa que está presentando, porque el paciente realmente en ese momento no está enfermo. En ese momento el paciente está perfectamente en equilibrio con esa lesión, no tiene síntomas ninguno. Y uno, incluso a veces yo, para que el paciente se relaje en la consulta, le digo, mira, cuando nosotros te impongamos el tratamiento, te vamos a enfermar unos días y después vas a quedar totalmente curado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no siempre los pacientes van a tener síntomas, que cuando tienen síntomas, entonces sí hay que realizar otro tipo de estudios, tomografía de tórax, tomografía de cráneo, porque se puede sospechar una etapa un poco más avanzada de la enfermedad, donde se requiere de diferentes tratamientos, pero siempre hay recursos terapéuticos para todos los pacientes. ¿Por qué siempre indican una tomografía de tórax? Bueno, porque las masas renales malignas, el carcinoma de células renales, fundamentalmente, uno de sus sitios que más frecuentemente metastiza, quiere decir que hay células de ese tumor que salen fuera del riñón y empiezan a sembrarse en otros sitios del organismo. Uno de los más frecuentes es el pulmón, también pudiera ser el cerebro, pudiera ser el hígado, pudiera ser las suprarrenales y pudiera ser los ganglios linfáticos, que son unos órganos que generalmente la población no reconoce, pero que son como el centinela donde pasan las células. Ellas se pueden quedar ahí en ese sistema linfático, pueden agrandarse y puede entonces también, es decir, se considera que el paciente tiene una metástasis en esa zona. Doctora Tania González, nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, de paso la presento, y nos preguntan si hay síntomas tardíos. Sí, los síntomas tardíos son o el aumento de volumen a nivel abdominal, porque ha crecido tanto esa masa que es visible y que es palpable. O puede ser el dolor, porque como comprimes estructuras, como comprime incluso estructuras vitales dentro del propio riñón, puede provocar dolor. Y puede ser el sangrado, cuando la lesión ya crece hacia las cavidades renales, puede haber sangre en la orina, y el paciente lo que refiere es que tiene una orina rojiza de cualquier cuantía, ya sea profusamente el sangrado o un sangrado que tuvo en una ocasión, porque esto puede ser así, se puede comportar incluso de esa manera. Y eso es importante, lo del sangrado, porque muchos pacientes a un primer episodio de sangrado no le confieren mucha importancia. Porque puede ser por una remolacha que comieron. Porque puede quitarse espontáneamente, puede retirarse espontáneamente y no aparecer hasta 2 o 3 días después, un mes después, y los pacientes no le dan suficiente importancia porque puede comportarse de manera caprichosa. Por eso es que siempre los urólogos recomendamos que ante cualquier episodio de sangrado en la orina no interprete que puede ser algo banal. Primero le demos la importancia que merece para poder hacer diagnósticos a tiempo que pueden solucionar los problemas que dan lugar a ese sangrado. Doctora, ¿y qué tan frecuentes son los tumores renales? Los tumores renales ocupan el lugar 10 dentro de todos los tumores que afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Por tanto, se debe considerar que son frecuentes. Cuando estamos ante un carcinoma de células renales, lo que procede, ¿qué es? Por suerte, existen muchas posibilidades terapéuticas para un carcinoma de células renales. Y depende de eso, depende de la etapa en que lo diagnostiquemos. La etapa que lo diagnosticamos depende de los estudios que ya hemos hablado que le podemos hacer al paciente. Y existen generalmente, es decir, el que más se practica es la cirugía. Pero la cirugía no es la única manera de tratar estos tumores. Incluso cuando se trata de masas muy pequeñitas, de pacientes muy ancianos, de pacientes con una alta morbilidad, donde la cirugía puede provocarle más daño que beneficio. En esos casos está indicada la vigilancia activa, que quiere decir que se siga el paciente con determinados estudios y el médico puede decidir en qué momento, poner en una balanza en qué momento la cirugía beneficia más que la observación del paciente. Eso es una vigilancia activa. Existen otras posibilidades como son las ablaciones, que son menos invasivas, que se llega al tumor con algún elemento, ya sea radiofrecuencia, ya sea crioablación, algunos elementos que lo que hacen es destruir el tumor
pero ahí in situ el tumor se mantiene in situ, se destruye y eso evita que progrese. Pero lo más, es decir, generalmente en las etapas que se diagnostican los tumores, el tratamiento que más utilizamos es la cirugía. Y la cirugía puede ser de dos tipos. O conservamos el riñón y quitamos solamente la masa que ha crecido, el tumor que ha crecido, o lamentablemente ha crecido lo suficiente como para que no podamos conservar la unidad renal y tenemos que retirarla completamente. Esas son las cirugías. Ahora, ¿esa cirugía de qué manera se puede hacer? Bueno, nosotros trabajamos en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, como le había explicado. ¿Cómo la hacen ahí? Ajá, y allí lo hacemos de una manera mínimamente invasiva. Quiere decir a través de cirugía laparoscópica, de un abordaje que produce una invasión mínima de la biología del paciente y la recuperación del paciente, el dolor, los días que necesita estar en el hospital, el consumo de analgésicos serían menor. Y eso es muy beneficioso para un paciente y para un sistema de salud. Existe también la otra forma de hacerlo mínimamente invasivo, que es el abordaje utilizando asistencia robótica. Ese no contamos en nuestro centro, pero existe en muchos lugares, sobre todo de América Latina, donde esta puede ser una manera de abordarlo. Y la otra manera de abordarlo es abordarlo por cirugía abierta. Y no crean que abordarlo con cirugía abierta es una manera muy arcaica de hacerlo. No, lo más importante es tratar de conservar la mayor parte del riñón. Por tanto, si ponemos en una balanza un paciente que si uno tuviera que operarlo por cirugía mínimamente invasiva, sería muy arriesgado a conservarle el riñón. Entonces el médico pudiera decir, no, vamos a hacerle entonces una cirugía radical y quitarle toda la unidad renal. Pero si ese paciente se beneficia con la cirugía abierta para conservarle el riñón, la primera opción para ese paciente es conservar el riñón, ya sea por una cirugía abierta o por una cirugía mínimamente invasiva. Y si no se va a conservar el riñón o si se puede conservar el riñón, sería mucho mejor para el paciente y para los sistemas de salud poder aplicar cualquier método de cirugía mínimamente invasiva. Con este comentario, que es súper claro, yo le propongo, doctora Tania, que hagamos una breve pausa. Ya regresamos, así que sigan atentos para hablar de este tema súper crucial, el tema de los tumores renales. Estamos de vuelta para continuar esta plática sobre tumores renales con la doctora en ciencias Tania González León, quien es jefa del Departamento de Urología del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso en La Habana, Cuba. Este centro lo dirige el doctor Julián Ruiz Torres, a quien yo también admiro mucho y aprovecho para mandarle un apretado abrazo y un gran saludo. Doctora Tania, regresando al tema que usted nos estaba hablando sobre los tipos de cirugía que se dan para salvar al paciente, para salvar el riñón, cuándo es pertinente una y cuándo es pertinente otro. Supongamos que decidió usted operar por mínimo acceso, como es en su centro, o cirugía abierta. Los pacientes que se operan por una u otra vía, ¿qué esperanza de vida tienen? La esperanza de vida de los pacientes cuando es posible realizar una cirugía es muy alta, porque se retira todo el tumor y los tumores renales a lo que más responden es a la cirugía. Son tumores que no son radiosensibles, como conoce la población, a veces hay que darle calor, como le llaman los pacientes, o que se trata de radioterapia. Estos no son muy sensibles. Por tanto, la cirugía es uno de los elementos más importantes para poder controlar la enfermedad. La expectativa de vida de que va a depender de la etapa en que se esté extirpando el riñón, si el paciente tiene metástasis en el momento de diagnóstico, la biología de esa lesión, porque no todos los carcinomas se comportan de manera similar. Por eso es que existen otros elementos que no sea solamente la biopsia, lo que va a permitir saber al personal médico, al personal profesional, qué posibilidades tiene el paciente de progresar o no. Lo que pasa es que además existen en estos momentos tratamientos médicos, tratamientos oncológicos que permiten tratar al paciente, incluso tratarlo
cuando los elementos pronósticos indican que puede progresar de manera rápida, aún sin que el paciente haya progresado, aún sin que el paciente haya tenido metástasis. Y existen también elementos terapéuticos que permiten tratar al paciente en el momento que tiene metástasis, e incluso la cirugía de las metástasis únicas es una opción importante para los pacientes. Retiraste el riñón, después tienes una metástasis única en la evolución de los pacientes en los próximos años y también lo puedes retirar, porque siempre que se pueda retirar la mayor parte de la masa renal, cualquier otro tratamiento es importante para que el paciente aumente su sobrevida, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y una mejor respuesta a la terapéutica. ¿De qué depende que haya metástasis de un cáncer como el de riñón? Bueno, las metástasis de manera general no es que dependan de algo. Se pueden producir metástasis porque los órganos están irrigados por sangre, porque tienen sistemas linfáticos y por esas vías es que viajan. O por el sistema venoso fundamentalmente es que pueden viajar células cancerígenas a otros lugares del cuerpo. Y el carcinoma renal, los tumores renales malignos no están exentos de esta explicación que le hemos dado para que se puedan producir metástasis. ¿Qué pasa? Que en un paciente que tiene una lesión, una masa pequeña, una masa bien localizada, el pronóstico de que desarrolle metástasis es muy bajo. Cuando ya el tumor está más localmente avanzado, que ha llegado a las capas que envuelven al riñón, que se ha desplazado hacia el sistema venoso que acompaña esa unidad renal, uno pudiera esperar con mayor frecuencia la posibilidad de una metástasis. Y lo que hace el urólogo o el oncólogo que puede también seguir al paciente, ¿qué es lo que hace? Seguir al paciente de una manera estrecha. Los pacientes no es que se operen y ya nos olvidemos de ellos, ya se retiren a su casa y nunca más vean al urólogo. No es así. Los pacientes van a llevar un seguimiento de imágenes, de estudios hematológicos, un seguimiento estricto que puede variar de acuerdo a la etapa, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, y en dependencia de las posibilidades de cada lugar donde se encuentre el paciente, se hacen estudios de imágenes o con ultrasonido, o se le vuelve a repetir tomografías, o se le hacen tomografías a distancia, o se hacen otros elementos, porque hay tomografías muy sofisticadas en estos momentos que permiten detectar, si tú le inyectas al paciente una determinada sustancia, lesiones metastásicas muy pequeñas que no son posibles de diagnosticar utilizando solamente la tomografía convencional. Interesantísimo, doctora. Aquí nos preguntan en la cuenta de @telesurenglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés, si aguantarse para ir al baño provoca cáncer. No, el hecho de que el paciente difiera los deseos de orinar no produce cáncer ni renal ni en ninguna parte del tracto urinario. Produce otros problemas, produce problemas relacionados con la infección porque no estás evacuando con la frecuencia que lo necesita. Si te trata de un paciente prostático, diferir el momento de orinar hace que se llene más la vejiga, que tenga que contraerse con mucha más fuerza en un paciente que ya tiene una debilidad de su vejiga y un aumento prostático y lo puede llevar a una retención de orina, pero nunca va a ser una situación que lleve a que aparezca un tumor renal. Otra pregunta a la cuenta de @isaentrevista y dice así: si mi doctor dice que me van a extirpar un riñón, toco madera, ¿cómo será mi calidad de vida? El paciente puede mantener una buena calidad de vida. Probablemente el paciente tenga que cambiar algunos estilos de su vida. Que es otra cosa. Que es otra cosa. Debe cambiar algunos estilos de su vida porque el paciente debe cuidar su alimentación, porque el paciente, entiéndanse que si nacemos con 2 unidades renales, y de pronto, súbitamente, extraemos una, esta otra se va a quedar con toda la misión de las dos. E inicialmente tiene que compensarse toda la función de esta unidad que se ha quedado solita para poder restablecer toda la función que suplían las 2 unidades. Pero eso no quiere decir que el paciente tenga una buena sobrevida, sí quiere decir que el paciente va a tener que cambiar estilos de vida, el paciente va a tener que cuidar, no caer en obesidad, tiene que controlar su presión arterial, tiene que cuidar la diabetes si la padece. E incluso hay pacientes que pueden quedar con daño de la función renal, con una enfermedad incluso renal crónica, que le llamamos cuando los valores de función renal están por los debajo de lo que necesita el paciente para esa edad
que tiene en esos momentos. Pero esas situaciones también se pueden corregir, se pueden tratar, se pueden seguir y lamentablemente hay pacientes que tienen una función renal ya muy deteriorada en el momento en que tienen diagnóstico, le hacen el diagnóstico, la única opción pudiera ser la cirugía y pueden caer entonces en una situación mucho más grave de daño de su función renal, pero siempre van a existir métodos para suplir, para reemplazar la función renal que pudiera tratarse en el peor de los casos de la diálisis para poder eliminar todas las sustancias que eliminan normalmente el riñón, el agua, etcétera, o de necesitar un trasplante renal. Pero eso es excepcional. Generalmente la sobrevida, es decir, y la calidad de vida de un paciente con una sola unidad renal es posible vivir el resto de la vida, que por la edad que tiene el paciente, la expectativa de vida no se modifica mucho. Doctora Tania González, ¿y este tipo de cáncer es hereditario? Existen algunos síndromes hereditarios que pueden conducir a la aparición de cáncer renal. Entre el 5 y el 8% de los cánceres renales pudieran ser hereditarios. ¿Hay forma de evitarlo? No hay forma de evitarlo, porque ya los pacientes vienen predispuestos con una enfermedad genética. Hasta el momento no es posible hacerlo, pero se podrá hacer en algún momento del desarrollo de la medicina, porque ya tenemos identificado la enfermedad, ya tenemos identificado el gen y ya se puede ir, la medicina estuviera, es decir, que es lo que nosotros llamamos medicina de precisión, dirigida a transformar los genes, esos genes en un momento temprano de la vida de esos pacientes, lo cual pudiera hacer que no se desarrolla posteriormente los tumores. En ese punto no nos encontramos todavía. Esto es una posibilidad que les puedo comentar, que de eso se trata el desarrollo de la ciencia. Hasta el momento solamente es reconocer que el paciente tiene gen y seguirlo para poderlo diagnosticar en un momento en que la enfermedad está lo suficientemente confinada a la unidad renal para que el pronóstico, para que la sobrevida sea muy alta. Ahora ya sabemos que sí hay metástasis, pero ¿hay recurrencia? La progresión de la enfermedad puede ser o porque el paciente recurra en la zona donde se ha operado o porque realice, es decir, se produzcan metástasis a distancia. Cuando aparece esta masa que se detecta, como usted nos ha dicho, a través de ultrasonido o tomografía, ¿a qué especialista debe ir el paciente? ¿Al nefrólogo o al urólogo? Yo les sugiero que vayan al urólogo. El urólogo es el especialista que maneja el carcinoma, es decir, los tumores renales de manera general, es el que tiene los mejores recursos para poder ofrecerle al paciente el tratamiento que necesita para la etapa en que esté, pero eso no quiere decir que los nefrólogos en sus consultas también detecten masas renales y los conduzcan a los pacientes hacia la atención de los urólogos. Y una vez que los urólogos hayan operado al paciente, pudieran necesitar también del apoyo de los oncólogos, que son los otros especialistas que se pueden ocupar del tratamiento que le sigue a la cirugía de un tumor renal en el caso que el paciente lo necesite. Doctora Tania, ¿cuál es la importancia del riñón? El riñón es un órgano vital, lo cual quiere decir que son muy importantes para la depuración de las sustancias de desecho que se producen en el organismo. Muchísimas gracias, doctora Tania. Me dio mucho gusto tenerla con nosotros hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Hemos aprendido muchísimo. Las gracias realmente las debo yo al programa, se las debo a usted. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y siempre estaremos prestos para poderle mantener informada a nuestra población de temas de salud. Muchísimas gracias a usted. Los agradecidos somos nosotros con estas aportaciones. Yo le aseguro que he aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias. Con esto me despido, pero quiero aprovechar para enviar un caluroso saludo al personal médico y a todos los trabajadores del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de La Habana, Cuba, donde trabaja la doctora Tania González, por todo lo que hacen día a día, porque salvan vidas todos los días y lo hacen muy bien. Bueno, espero que el programa les haya gustado, que también hayan aprendido como yo y que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.